Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros a través de Color Visión y de la Super 7 107.7. Tenemos el placer de conversar ahora con María Valesca Álvarez, que es la presidenta de Acción Empresarial de Educación, EDUCA. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para hablar de un tema tan relevante como es la educación. Bienvenida. Mire, cuéntenos, bueno, todo el mundo conoce el esfuerzo y el empeño de ustedes manejando temas que tienen que ver con asuntos obvios del futuro del país, con la preparación de recursos humanos para incorporarlo a la producción. Hoy día, ¿cuáles son los temas dentro del área de preocupación de ustedes que más le llama la atención? ¿Con qué cosas nos manejamos hoy? A ver, yo creo que el tema de educación nosotros tenemos que abordarlo en varias dimensiones. Ciertamente mejorar la calidad educativa hoy en día es una prioridad y debería ser una prioridad de la agenda nacional de todos los sectores, porque si queremos garantizar un país próspero y sobre todo si apostamos a ese desarrollo sostenible y económico que hemos venido desarrollando en los últimos años, tenemos que asegurarnos que preparamos el capital humano que realmente va a responder a lo que son las necesidades del siglo por el que transitamos, que es una economía digital. Cosas que nosotros desde EDUCA hemos identificado y que de hecho, a propósito de que la semana que viene iniciamos con la inauguración de Aprendo, un congreso que tiene ya 26 años realizándose, es la necesidad de que integremos a las familias en todo lo que son los procesos educativos. Mucho se cuestiona alrededor de la violencia que estamos observando en las escuelas, de la falta de aprendizaje de los niños, sobre todo en temas como lectoescritura y matemáticas. Y la realidad es que tenemos que también entender que las escuelas son en gran medida un reflejo de la sociedad. Y por eso, una de las cosas que desde EDUCA hemos reflexionado en los últimos meses es la necesidad de integrar a las familias en todo lo que son los procesos de aprendizaje y apostar al binomio de familia-escuela. Porque una de las cosas que aprendimos durante la pandemia fue de alguna manera el rescate de la familia justamente en los procesos educativos. Y ahí observamos cómo cuando tenemos a las familias integradas, trabajando de la mano con la escuela, siendo conscientes de cuáles son sus deberes en el proceso educativo, pero también siendo conscientes de cuáles son los derechos que deben de exigirle a los centros educativos y a los docentes, vemos que hay una oportunidad de recuperar y de acelerar la senda por esa calidad educativa a la que nosotros aspiramos. María Valesca, hay una realidad. Ustedes como institución tienen décadas trabajando con la calidad de la educación dominicana. Y han hecho diversos estudios, ustedes han hecho esfuerzos interesantísimos que le han presentado a la sociedad dominicana, y supongo que sus estudios guardarán algún tipo de relación con lo que sin duda vamos a ver en las pruebas PISA, que se publicarán, tengo entendido, antes de que concluya el año, las más recientes, en la cual la República Dominicana, esta es la tercera vez que participa, y las 3 veces hemos estado en la cola, con una particularidad de que la segunda vez salimos peor que la primera. Las expectativas ahora son similares, incluso por diversas razones, entre ellas la pandemia y cómo se perdió mucho espacio en materia educativa con 1 año y medio de pandemia. La pregunta es la siguiente después de esta larga introducción. ¿Vale la pena seguir botando dinero del 4% con tantas necesidades que tenemos cuando cada vez la educación dominicana va a peor? ¿O vale la pena mejor detener un momento esto, ver qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y entonces comenzar a aplicar planes concretos? Porque ahora lo que parece es que educación recibe un presupuesto, este año son de casi 300 millones de pesos, y ellos buscan cómo gastarlo. A ver qué lo gastamos, sin planes concretos de cómo vamos a mejorar la calidad en la educación. Lo primero es que a mí me gusta hablar de inversión en la educación. Cuando haya retorno, una inversión tiene un retorno. Claro, pero cuando no hay retorno se llama gasto. Sí, pero nosotros no podemos perder de vista que nosotros tenemos hoy en día cerca de 11 años aplicando el 4% para la educación. Cuando nosotros miramos otros países de la región donde evidentemente hay otro nivel de avances, estamos hablando de países que por décadas, por más de 40, 50 años, han hecho inversiones importantes en la educación.
Nosotros definitivamente entendemos que el esfuerzo que hace la sociedad dominicana, porque ese 4% obedece a una victoria de la sociedad, y es un esfuerzo que hace la sociedad dominicana. Nosotros sí entendemos que debemos asegurarnos de que el uso de esos recursos se haga de manera inteligente, y de ahí que Educa viene por muchos años ejerciendo un rol de veeduría justamente en lo que es la administración de los fondos públicos. Ahora, no podemos desconocer que era necesario y seguirá siendo necesario continuar haciendo inversiones importantes en la educación si queremos mejorarla. Estamos conscientes que solo hacer la inversión no es necesario. Tenemos que hacer inversiones inteligentes y apostando a lo que realmente importa, que los niños aprendan. 11 años de inversión, como tú le llamas, yo le digo gasto. 11 años de inversión no van a cambiar completamente la educación. Eso está claro. Hacen falta décadas. Correcto. Pero lo que pasa es que estamos peor. Es que las pruebas nacionales e internacionales, incluso las que ustedes hacen, lo que indican es que nuestros estudiantes están peor en matemática, peor en lectura comprensiva, peor en todo, que cuando comenzamos a gastar ese dinero. Bueno, déjeme darle un dato interesante de algo que tenemos que poner en contexto, y sobre todo a propósito de la pandemia, que de acuerdo a todos los organismos internacionales se predecía que iba a haber un debacle justamente en el tema educativo. En el caso de la República Dominicana, y una de las grandes preocupaciones en el mundo educativo y a nivel internacional era justamente los niveles de deserción escolar que se esperaban que se iban a tener luego de la pandemia. En el caso de la República Dominicana, de acuerdo a los datos del Banco Central, ya para el 22 habíamos logrado rescatar todo lo que eran los niveles de asistencia escolar prepandémico, e incluso en algunos espacios se logró superar lo que fue el retorno de los estudiantes a la escuela. Entonces, esto es un elemento positivo cuando nos comparamos con otros países donde todavía se lucha justamente con ese nivel de deserción escolar que fue el producto de la pandemia. Luego, lo que pudimos observar en las pruebas diagnósticas que se realizaron, y habrá que esperar a ver qué dice PISA, pero ya en las últimas pruebas diagnósticas que fueron realizadas hay un elemento positivo, y es que hay una mejora en la parte de lectoescritura, donde tenemos hoy en día uno de cada 6 niños en el nivel de tercer grado se encuentran los niveles de satisfactorios, y 1 de 3 en sexto, donde sí hemos observado una caída dramática es justamente en la parte de matemáticas, sí, donde menos de un 1% hoy en día de los estudiantes del sexto grado se encuentran en los niveles de satisfactorio, y definitivamente nosotros entendemos que ahí hay que poner una atención especial. María Bolesca, un cafecito Santo Domingo, sí, para usted. Por favor. ¿Qué grado le dan ustedes al malestar de la poca capacidad que exhiben los profesores en el problema de la educación? Mire, el tema de los profesores, y a nosotros en Educa nos gusta distinguir lo que es la voz del sindicato y la voz de los profesores. En Aprendo nosotros tenemos cerca de 26 años trabajando muy de cerca con miles de docentes, y hemos encontrado que si bien obviamente hay una gran oportunidad de continuar fortaleciendo las competencias de los docentes, que es posiblemente uno de los roles más importantes en lograr los aprendizajes que nosotros queremos, sí hemos encontrado que hay un porcentaje muy alto de docentes con una verdadera vocación de servicio y con el interés de seguir fortaleciendo sus competencias. Un ejemplo de esto, nosotros ahora que estamos transitando por el precongreso de Aprendo en los últimos años ha tenido 2 momentos. El momento virtual, que es donde trabajamos por cerca de 2 o 3 semanas con más de 7,000 docentes en los diferentes niveles y competencias que trabajamos en Aprendo, y los que alcanzan las notas más ejemplares entonces participan de lo que es la versión presencial, que justamente se inaugura la semana que viene, el 16 de noviembre, y donde participan presencialmente cerca de 900, 800 docentes, más en esta oportunidad unas 300 familias. Hemos encontrado ahí algunos elementos interesantes. Por ejemplo, 2 de cada 3 docentes ya hoy en día reconocen que han obtenido capacitaciones en materia de tecnologías. Cerca de un 20, un 30% de los docentes hoy en día ya empieza a utilizar lo que son las plataformas digitales que están al servicio de la comunidad educativa. Parece contrario al un informe reciente que habla de que hay un gran problema con la tecnología y los docentes, que
lo que pretendía el gobierno a través del ministerio no ha prosperado porque los docentes no entienden. El estudio creo que de ustedes mismos. Bueno, lo que pasa es que se resalta muchas veces solamente los elementos negativos. Y la realidad es que justamente en ese estudio, que es el estudio donde hicimos un análisis de las competencias digitales de los docentes, evidentemente se encontraron grandes oportunidades de mejora en varias áreas, pero también se encontraron elementos positivos. Uno de ellos es que nos llamó poderosamente la atención. Cerca de un 30% de los docentes evaluados, cuando se hace y el estudio estuvo basado en una primera dimensión, en una autoevaluación, y luego en unos exámenes que nos permitían entender su nivel de competencia. Un 30% de los docentes expresaron en el momento de la autoevaluación entender que no tenían habilidades suficientes o satisfactorias en el conocimiento de las competencias digitales. Sin embargo, cuando aplicamos el estudio, esos 30% de docentes salieron en los niveles de satisfactorio. Contrario a un 50% que entendía que tenía, vamos a decir, competencias importantes y salieron en una dimensión no tan satisfactoria. Entonces, ahí identificamos algo, y es la necesidad incluso de trabajar la seguridad y la forma en la que estamos permitiendo que muchos de esos docentes se entiendan desde el punto de vista de su autoestima, de la seguridad que tienen sobre los conocimientos que tienen. Y ahí incluso hicimos la recomendación de que debíamos de profundizar más en el por qué esos docentes se habían de alguna manera minimizado desde el punto de vista de lo que creían que sabían, y en los resultados de las evaluaciones que le dimos pues salieron con competencias mejoradas. No. Evidentemente hay muchos retos, pero hay también algunos, vamos a decir, indicadores positivos que nos alientan a que si continuamos trabajando y sobre todo si asumimos el tema de la educación como una prioridad, pues tenemos una oportunidad. El presidente de la República hace una rueda de prensa la semanal, y más o menos en el mismo orden que usted ha dado una respuesta de que la cosa no está tan mala, que hay señales de un crecimiento en esos índices. ¿Usted no piensa, como dice nuestro compañero, que después de tantos 8, 11 años, ese crecimiento es tan ridículo que lo que tiende es al pesimismo? Porque yo le noto a usted sacando de donde no hay para viendo el vaso medio lleno con un chin. Le noto, y eso es un buen papel, porque hay que recordarle a las personas que él educa lo que es el sector privado ayudando a la educación. Claro. O sea, es un esfuerzo. Eso, lo que hace Educa hay que valorarlo. Es decir, el sector privado dijo, no vamos a apoyar, no hablar, sino apoyar. Pero yo le noto que usted está sacando de la cifra para ver cómo salimos a camino. Mire, yo soy una persona optimista. Le nota. Sí, sin duda. Yo soy una persona... Una buena dirigente. Una cualidad fabulosa. Yo soy optimista. Es de los líderes. Y más en un tema que toca algo tan importante como es justamente la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. La realidad es que uno de los retos que nosotros tenemos como sociedad, y que tal vez obedece un poco a la pregunta que usted me hacía, es que tenemos que también asegurarnos la estabilidad y la continuidad de las políticas públicas en materia de educación, que ha sido uno de los retos más importantes para nosotros como país. Y a propósito de esa inversión de casi 11 años, de un 4% en la educación, hemos tenido cerca de 7 ministros. Entonces, una de las cosas en las que nosotros entendemos que tenemos que fortalecernos es asegurar la fortaleza institucional justamente de las instituciones que tienen que llevar a cabo esa política pública. Hay varios factores. Uno, nosotros abogamos por una continuidad de las políticas públicas, porque en efecto, como país, nosotros con 7 ministros es difícil. Claro. Cada uno trae sus reglas. Claro, porque... No, porque tenemos un pacto por la educación. Sí, tenemos un pacto por la educación donde todos hemos sido compromisarios de ese pacto por la educación, y en muchos casos, lamentablemente, hay compromisos que no hemos sido rigurosos en cumplir
sus compromisos. Yo la felicito, de verdad que sí. Y la realidad es que, a ver, hay de que incumplimos, no hemos sido rigurosos en el cumplimiento. O sea, es una forma de hablar interesante. Yo debo aprender a hablar así. Hay varios elementos. Optimismo. Hay que donar la cosa. Se comunica mejor así. Viendo a quien dirige Educa con un gran potencial. Sí, me gusta. Sin duda. Me encanta cómo usted habla. nos ha cautivado hoy. Bueno, la realidad es que son los datos. Y una Fíjate de las... cómo ella sobresale en destacar. Hemos progresado en la lectoescritura. Pero un chin nada más. Es un poco, pero es para nuevamente, celebrarlo, es para celebrarlo. tenemos dos formas de verlo. O podemos ver el vaso vacío o lo podemos ver lleno. No, usted lo está viendo medio lleno con un chinchín de agua en el fondo. Y hay una realidad, y sí hay como sociedad, y por eso la importancia que nosotros le hemos puesto a las familias. Muy bien, yo le insisto. Sin menoscabar la necesidad que tenemos de seguir impulsando la educación, porque no va a haber una sociedad funcional, competitiva, si no apostamos a que nuestra educación mejore. Pero yo, como contribuyente hablo incluso, como ciudadano que pago mis impuestos religiosamente, yo lo que planteo es, no hace falta detenernos un momento, evaluar qué estamos haciendo y comenzar a corregirlos, para diseñar un planes que no impliquen que cambian porque cambia el ministro o cambia el gobierno. Ahora mismo, usted ve el presupuesto de educación y es buscando en qué lo gastamos. Entonces, ¿vale la pena continuar por ese camino o debemos como sociedad detenernos, reaccionar y ver cómo mejor conducimos los recursos que gastamos hoy en educación para que sea ciertamente una inversión? Que era una pregunta que se le hizo ahorita y me la dejó en el aire. Desde Educa nosotros estamos convencidos que hay que repensar el modelo educativo. Y estamos totalmente de acuerdo en que es el momento donde debemos de atrevernos a innovar y hacer las cosas diferentes si queremos realmente obtener mejores resultados. Y por eso nosotros desde Educa hemos planteado varios elementos. El primero, el tema de la continuidad y la estabilidad de esas políticas públicas a través de acciones que nos ayuden de una u otra manera a despolitizar la educación, que es uno, vamos a decir, de los grandes retos que nosotros tenemos como sociedad. El segundo, y el por qué hemos hecho la apuesta a la integración de las familias a través de varios programas donde incluso estamos capacitando hoy en día a más de 7,000 familias, es en hacerlas conscientes de cuáles son sus deberes frente al proceso educativo, pero también hacerlas conscientes de cuáles son sus derechos y que tengamos una sociedad exigiendo justamente la calidad educativa que nuestros niños necesitan. Y voy a dar un dato específico. Más del 45% de los padres, madres y tutores no conocen los espacios de participación escolar donde deben o exigir o cumplir con sus deberes. Entonces, evidentemente hay una necesidad de que la familia y la sociedad también jueguen un contrapeso en ese repensamiento del modelo educativo. El tercero, definitivamente nosotros creemos que hoy en día, cuando hablamos de una sociedad económica digital, tenemos que pensar, uno, de las competencias digitales a las que necesitamos asegurar que exponemos a nuestros niños y adolescentes desde temprana edad, y desde Educa además hemos apostado a una cultura de bilingüismo. María Gualesca, el tiempo se nos terminó, pero para precisar lo de Aprendo, ¿Aprendo va a ser cuándo? La inauguración de Aprendo es el 16 de noviembre a las 9:30 de la mañana. En esta oportunidad lo vamos a hacer acompañado de la presentación del documental de Consuelo, justamente un caso de éxito donde en una zona muy rural, hace muchos años, justamente con ese deseo, con ese optimismo, una comunidad educativa acompañada de las familias, del entorno y de la sociedad, generaron un modelo con los mismos recursos, con lo que tenían, con los docentes que tenían, los directores que tenían, los presupuestos que tenían, y hoy en día es un caso de éxito que vale la pena no solamente conocer, sino emular en esa expectativa de mirar hacia el futuro con unas condiciones diferentes. Bueno, gracias por acompañarnos, María Gualesca Álvarez de Educa. Vamos a publicidad. Estaremos regresando en breve a conversar con don Antonio Marte, senador de la República, presidente del partido Primero la Gente.